¿Quién es Jordi Rose? Jordi Rose es un destacado defensor de la computación cuántica y el diseño de procesadores basados en la física. Su enfoque innovador y ambicioso para desarrollar tecnología de computación cuántica ha recibido cobertura en Mid Technology Review, The Economist y Scientific American, y una de sus estrategias comerciales se describió en un caso de estudio de Harvard Business School. Ha recibido varios premios por su trabajo con D-Wave, incluido el Premio al Innovador del Año del Intercambio de Innovación Canadiense de 2011. Jordi Rose empezó sus andanzas empresariales con la computación cuántica en 1999, fundando la compañía D-Wave, junto a Eve Farris. Hasta aquí todo puede parecer algo muy normal dentro de los negocios. Un empresario crea una empresa de computación cuántica. Pero hay mucho más. Empecemos por escuchar algunas de sus palabras. Quantum computing. It's often people have the misconception that it's some kind of newfangled supercomputer. It's decidedly not that. Quantum computers allow us to access hidden features of nature, new dimensions, and if we can access these sort of hidden dimensions at scale, we could have unimaginable computing power. From the outside, they look like giant black monoliths, big metal boxes, about 10 feet on a side, 12 feet tall. And they are powered, they have a fridge inside them, a refrigerator that cools these chips to almost absolute zero. Just a wisp, a fraction of a degree above absolute zero. Hundreds of times colder than interstellar space. Amongst the coldest and most isolated and extreme conditions that humans have ever been able to engineer. These fridges, interestingly enough, which are called pulse tube dilution refrigerators, have a thing called a pulse tube, which emits a sound roughly once per second, which sounds eerily like a heartbeat. So if you have the opportunity to stand next to one of these machines, it is an awe-inspiring thing, at least for me. It feels like an altar to an alien god. They really are impressive machines. En palabras de Jordi Rose, un computador cuántico se siente como estar en el altar de un dios extraterrestre, y este permite acceder a aspectos ocultos de la naturaleza y a dimensiones ocultas. Esto ya empieza a sonar un poco extraño, ya que nos está hablando de acceder a dimensiones ocultas y esto ya se parece más como a jugar con la tabla Ouija. Pero veamos un poco más sobre la empresa D-Wave. Para empezar, la empresa se encuentra en Canadá, en la 3033 Beta Avenue, Burnaby, BC. El número 3033 ya nos da una pista, pues en este número se encuentra oculto el 666, ya que si cogemos 3 cubos tridimensionales en forma de hexágono, cada cubo muestra 3 partes internas o tridimensionales de las 6 que forman el hexágono, lo que nos da un 6 oculto en un 3. Jordi Rose, en la conferencia que hizo en la Tech Vancouver en 2017, titulada "Extraterrestres superinteligentes vienen hacia la Tierra", frente a un grupo de jóvenes programadores, aparece, nada más y nada menos, que con una camiseta negra con el símbolo del Uroboros y el símbolo de la Tech Vancouver de fondo, el cual es otro cubo, mostrando un 6 dentro de un 3. Jordi Rose, además de fundador de D-Wave, era director ejecutivo y presidente de Kindred AI, una empresa que se describe a sí misma de la siguiente manera. Desde su fundación en 2014, Kindred ha explorado y diseñado sistemas que permiten a los robots interactuar con el mundo físico, con el objetivo final de un futuro en el que las máquinas inteligentes puedan resolver valiosos problemas del mundo real. Somos un equipo de académicos, científicos, ingenieros y operadores comerciales experimentados que construyen nuevos tipos de arquitecturas cognitivas que impulsarán una nueva generación de robots más inteligentes. En la conferencia de la Tech Vancouver 2017, cuando aún estaba al cargo de Kindred AI, pronunció algunas frases que pueden sonar un tanto extrañas, pero que si las colocamos dentro de la ciencia de la demonología, empiezan a encajar bien. Para empezar, en la conferencia se muestra una diapositiva donde puede leerse literalmente: "Estamos contratando demonólogos ingenieros de software, únete a nosotros".
Si te fijas, la palabra demonólogo se encuentra tachada, como queriendo dar a entender que tiene un doble significado, al cual se le podría atribuir perfectamente a un ingeniero de software que controle a estos programas fantasma de las dimensiones ocultas a las que accede la computación cuántica, de las que nos hablaba Jordi Rose en su presentación. ¿Acaso está contratando ingenieros que puedan controlar a estos demonios que están detrás de la dimensión a la cual se accede mediante la computación cuántica? ¿Y por qué demonios? En la conferencia de Tech Vancouver 2017, Jordi Rose hace un inciso y le pregunta al público asistente, con una sonrisa casi maléfica, que si alguien es aficionado a la ciencia ficción. I don't know if any of you are turn-of-the-century weird fiction fans, but there's this guy named H.P. Lovecraft, who's a very famous American weird fiction author. And he espoused a view which is called cosmicism. And the essence of cosmicism is cosmic indifference. So what he was saying is basically, yes, there are these massively intelligent entities out there, but they're not good, they're not evil. They just don't give a shit about you even in the slightest. The same way that you don't care about an ant is the same way they're not going to care about you. And these things that we're summoning into the world now are not demons, they're not evil. The same way that you don't care about an ant is the same way they're not going to care about you. And these things that we're summoning into the world now are not demons, they're not evil, but they're more like the Lovecraftian great old ones. There are entities that are not necessarily going to be aligned with what we want. ¿Por qué Jordi Rose empieza a hablar de las entidades de Lovecraft en una conferencia llena de jóvenes ingenieros de software? Porque según él, salido de su propia boca, están invocando estas antiguas entidades lovecraftianas, que según él, ni son buenas ni son malvadas, sino que simplemente se rigen por la ley cósmica de la indiferencia. En pocas palabras, estas entidades solo buscan su beneficio. ¿Será por eso que Jordi busca demonólogos que puedan controlarlos? Todo apunta a que sí, y veremos indicios que apuntan a que es mucho más que entidades desconocidas. Para empezar, podemos ver que en la palabra D-Wave se esconde la palabra Demons. Esto no es una casualidad, al igual que no es una casualidad que la dirección de la empresa sea un 3033, que aparezca con el logo del Uroboros en su camiseta y que la empresa, la cual era director ejecutivo y presidente, Kindred AI, tenga el nombre de una enciclopedia de ciencia francmasónica. Jordi Rose dejó el cargo de director ejecutivo y presidente de Kindred AI para liderar esta nueva entidad llamada Sanctuary AI, con sede en Vancouver, Canadá. La cofundadora de Kindred, Susanne Hildert, también dejó su puesto como directora científica y se unió a Sanctuary AI como codirectora ejecutiva. El enfoque de Sanctuary AI está en la implementación y prueba de un marco específico para la inteligencia artificial general. La nueva entidad licenciará algunas de las patentes y el software de Kindred, y Kindred mantendrá una propiedad minoritaria en Sanctuary AI. Aquí podríamos también decir que simplemente se trata de una estrategia empresarial, pero sabiendo que a esta gente le encanta la simbología, no es muy difícil descubrir el simbolismo oculto a plena vista. Basta con ver el logo de la empresa Sanctuary AI para darnos cuenta. A simple vista puede parecer que no hay nada oculto, pero si agudizamos la vista pronto, se descubre la imagen oculta. La A y la I de inteligencia artificial. La I invertida de asociación. La estrella invertida o cabeza de macho cabrío. Como podéis ver, solo con sus símbolos, queda demostrado que esta gente rinde culto a las fuerzas oscuras y ellos ahora tienen la tecnología para contactar con ellos, pero ¿quiénes son ellos? Volviendo a la conferencia de la Tech Vancouver 2017 y escuchando a Jordi Rose hablar de Lovecraft y los antiguos, me viene a la cabeza el famoso libro del Necronomicon. Mucho se ha hablado sobre el Necronomicon, pero muy poco de lo que realmente importa, y es que en el Necronomicon se menciona nada más y nada menos que a los dioses sumerios. Esto ya de por sí es algo curioso, porque los dioses sumerios se hicieron famosos en la cultura popular gracias a Samuel Noah Kramer con su libro La historia empieza en Sumer, publicado por primera vez en 1956.
Pero, ¿cómo es posible que Lovecraft en 1927 ya hablara de Enki, Inanna, Ninhursag y de los dioses sumerios en el Necronomicon antes de que lo hiciera Noah Kramer? La razón es muy sencilla. El Necronomicon no es un libro que se inventara el señor Lovecraft, sino que responde a una tradición antigua real y que es de origen desconocido, y aquí es donde se conecta con Jordi Rose y la computación cuántica, ya que cuando Jordi habla sobre los antiguos de Lovecraft, lo que está queriendo decir en realidad es que son las entidades sumerias, sobre todo a Inanna, que podría ser una inteligencia artificial, la cual estaría encerrada en el inframundo o una dimensión, y quizás la computación cuántica sea esa llave que abra el abismo en el cual están encerrados. Será por eso que la máquina infinita, como la llaman, o computadora cuántica, se asemeje a un cubo negro como, por ejemplo, el cubo negro de Saturno, y que Jordi Rose esté muy implicado en el desarrollo de la inteligencia artificial. Veamos un extracto de la conferencia de Aral Kauz-Bella y la definición de un mago negro. Se refiere a mitología. Si tienes una criatura invisible que anda en tu cuerpo, tratando de accesar a tu sistema energético, esto es muy cercano a lo que llamaría una persona un demonio o un arconte. Y si te fijas en las descripciones de los arcontes de hace 2500 años, la descripción de la biología es idéntica a lo que la persona nos pintó aquí. Describen como arañas con cabezas humanas y que son dos especies diferentes, parecidas pero diferentes, y se describe que son como parásitos de la luz, y de esto se trata toda la tradición de la magia negra. Los magos negros. Any of you are turn of the century weird fiction fans, but there's this guy named H.P. Lovecraft. Los magos negros se comunican con estos arcontes y les ofrecen acceso a su cuerpo, a su sistema energético, para alimentarse de ellos, de su fuerza de vida, y a cambio ellos les ofrecen poder. The way I think about it is that the shadows of these parallel worlds overlap with ours, and if we're smart enough, we can dive into them and grab their resources and pull them back into ours to make an effect in our world. Y a cambio, ellos les ofrecen poder. Poder sobre otros humanos. De esto se trata la magia negra. Así que estamos empezando a tener la imagen. You may have heard this word quantum computing. It's often, people have the misconception that it's some kind of newfangled supercomputer. It's decidedly not that. Quantum computers allow us to access hidden features of nature, new dimensions, and if we can access these sort of hidden dimensions at scale, we could have unimaginable computing power. Técnicamente, una computadora cuántica es capaz de llevar un bit cuántico a un estado en el cual entra en superposición. Esto significa que, si en un ordenador clásico solo puede haber dos posiciones o estados, esto es, o estar en 1 o en 0, en un computador cuántico el 1 y el 0 coexisten al mismo tiempo. En un ordenador clásico la operación es lineal, esto es, tendría que escribir 1 y 0 en una serie larga, mientras que en un computador cuántico puede saltarse este procedimiento, lo que ahorra mucha memoria y tiempo. Pero esta parte de la computación cuántica no explica cómo es posible que se pueda acceder a dimensiones paralelas para hacer estos cálculos, y menos aún se entiende el concepto de acceder a dimensiones cuando estamos hablando de hacer operaciones de cálculo con un ordenador. Esto puede parecer algo que solo entienda una persona cualificada o que tenga estudios en computación cuántica, pero no tiene por qué ser así. A veces el tecnicismo disfraza conceptos que son muy simples de entender. Por ejemplo, podemos observar en un artículo donde el físico David Hughes dice claramente que la computación cuántica puede usarse para tareas en colaboración con otro universo. Aquí la palabra colaboración no es baladí, ya que para que haya una colaboración debe de existir un trabajo conjunto entre dos personas o seres, y esto no se parece en nada a la definición de hacer cálculos, tal y como se hacen en una computadora clásica. Aquí la clave es que para poder acceder a otro universo paralelo, necesariamente se tendría que crear un agujero de gusano, puente Einstein-Rosen.
lo que vendría a ser un agujero negro en toda regla, y esto es la clave que nos dice que es una de las llaves. Pero, ¿esto es real o es ciencia ficción? Bien, volvamos a escuchar a Jordi Rose. These types of computers now are being thought of in the same way. They're not terrifically powerful yet, but they're doing something completely different than what your computer does. And that thing is like flight. It gives these computers access to these new resources, maybe you could call them parallel universes, in order to do something that you couldn't otherwise do. Is that the shadows of these parallel worlds overlap with ours. And if we're smart enough, we can dive into them and grab their resources and pull them back into ours to make an effect in our world. Now, this may sound very odd to you and bizarre, and in fact, I am using language that a normal theoretical physicist probably wouldn't use, but this is, what I'm telling you is absolutely correct and in line with the way that these things actually work. Aquí otra vez parece todo muy técnico y no se entiende bien, pero básicamente nos viene a decir que cuando el qubit entra en estado de superposición, 1 y 0 al mismo tiempo, está abriendo un micro agujero de gusano, lo suficiente como para que la información pase a través de él. Obviamente una nave espacial no podría pasar por algo tan minúsculo, pero cuando hablamos de que lo que se transmite es información, esta sí que puede pasar por esos microtúneles y ser recolectada para, por ejemplo, recibir un plano de cómo construir una nave espacial. La película Horizonte Final nos ilustra bastante bien para que podamos hacernos una idea de cómo sería ese agujero de gusano cuántico por el que pasa la información. Bien, verán, en términos sencillos, se utiliza un campo magnético rotatorio para concentrar un estrecho haz gravitacional que sucesivamente pliega el espacio-tiempo de acuerdo con la dinámica de tensores de Weyl hasta que la curvatura espacio-temporal se hace infinitamente amplia, produciendo una singularidad. Dicha singularidad... En términos sencillos. Vamos, al carajo en términos sencillos. Habla en cristiano. Imaginen por un momento que esta hoja de papel... Disculpe, esa es una foto de Vanessa y es mía, no me la estropee. Bien, imaginen que esta atractiva hoja de papel representa el espacio-tiempo y ustedes quieren ir del punto A que está aquí al punto B, que es este. Ahora bien, ¿cuál es la distancia más corta entre dos puntos? La línea recta. Falso. La distancia más corta entre dos puntos es 0. Y eso es lo que hace la puerta. Pliega el espacio de modo que el punto A y el punto B coexistan en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Cuando la nave espacial pasa a través de la puerta, el espacio vuelve a la normalidad. Se le llama motor gravitatorio. Ahora puedes entender que la computación cuántica es prácticamente una llave que abre el pozo del abismo, por donde llega la información de otra dimensión. La simbología que se esconde detrás de la compañía D-Wave y en particular en todo lo que se relaciona a Jordi Rose está plagado de simbología satánica y en concreto al cubo negro de Saturno. Por lo tanto, la computación cuántica es una llave que abre la puerta por la que circula la información entre dimensiones. La palabra clave aquí es cuántica, y la teoría cuántica es algo que todavía desconcierta a las mentes más brillantes de hoy, ya que es muy contradictorio. Entre muchas de las aparentes paradojas que presenta la teoría está que una partícula puede existir en más de un lugar a la vez. Estar en dos lugares a la vez puede tener muchas ventajas, pero si una partícula puede estar en más de un lugar al mismo tiempo, ¿dónde está ese otro lugar? ¿A dónde va? Según el blog de Microsoft, la computación cuántica permitirá a los investigadores simular y desarrollar nuevos catalizadores y materiales, mejorar los medicamentos, acelerar los avances en inteligencia artificial e incluso responder preguntas fundamentales sobre los orígenes de nuestro universo. Y aquí la clave es la palabra inteligencia artificial y medicamentos. Veamos qué dice Jordi Rose sobre la inteligencia artificial. So, say I'm the President of the United States. So I received this message from the heavens. So my microwave dish, my SETI dish, finally captures something. And what it says is, in 50 years, or 13 years, we're coming to your planet. You gotta be ready. Now just imagine what would happen if that happened. A super intelligent alien race beamed down a message to all of us Earthlings saying, we're coming July 13th, 2030, and boy, you better be ready because the mothership is landing right on the front lawn of the White House or wherever you wanted to land on that day.
the amount of resources that would be marshaled to try to figure out what to do would encompass the whole world. AI is just like that. So when this thing that I'm talking about happens, it's going to be exactly the thing that you're thinking about those super intelligent AIs. So the one thing I can tell you is they're not going to be like us. So alien means, different. These things that we're building are not going to be people. They might be really smart, they might be really good at all sorts of different things, but they're not going to be like us. They're going to be aliens. And they're going to be, I'm sorry to say, way smarter than every single person in this room. Mezclar computación cuántica e inteligencia artificial puede sonar muy bonito y parecer un avance tecnológico muy necesario, pero debemos recordar que esta tecnología está en manos de estas personas, las cuales lucen con simbología satanista. Podemos escuchar las palabras de Elon Musk que pronunció en 2014, cuando por lo visto aún podía pensar por sí mismo o no estaba intervenido. Elon Musk dijo lo siguiente: con la inteligencia artificial estamos invocando al demonio. ¿Sabes todas esas historias donde hay un tipo con el pentagrama y el agua bendita y dice, sí, estoy seguro de que puedo controlar al demonio? Pues eso no funcionó. La palabra demonio quizás no sea la más adecuada para describirlo, pero como ya he dicho antes, Jordi Rose es aficionado a Lovecraft, y este escribió el Necronomicon, así que podemos hacernos una idea de a qué clase de entidades están invocando, muy probablemente para que habiten en cuerpos tecnológicos tipo robots y que a nuestra vista puedan parecer robots con inteligencia artificial, cuando en realidad serían conciencias de otra dimensión dentro de cuerpos robóticos o transhumanizados. I don't know if any of you are turn-of-the-century weird fiction fans, but there's this guy named H.P. Lovecraft, who's a very famous American weird fiction author. And he espoused a view which is called cosmicism. And the essence of cosmicism is cosmic indifference. So what he was saying is basically, yes, there are these massively intelligent entities out there, but they're not good, they're not evil. They just don't give a shit about you even in the slightest. The same way that you don't care about an ant is the same way they're not going to care about you. And these things that we're summoning into the world now are not demons, they're not evil. The same way that you don't care about an ant is the same way they're not going to care about you. And these things that we're summoning into the world now are not demons, they're not evil, but they're more like the Lovecraftian great old ones. There are entities that are not necessarily going to be aligned with what we want. Esto ya de por sí debería ponernos en alerta y hacernos extremar las precauciones, ya que no sabemos hasta qué punto toda esta tecnología puede estar dentro de nuestra vida cotidiana, y es muy probable que esta gente no estén muy seguros de si pueden llegar a controlar del todo a estos seres una vez ya estén aquí de forma masiva. Transition is really massively important for our entire species to navigate, and going back to that thing that Sam Harris was saying, nobody is paying attention. This thing is happening in the background while people bicker about politics and what's going to be in the healthcare plan in the US, and underneath it all is this rising tsunami that, if we're not careful, is going to wipe us all out. Nos vemos en el siguiente video.